Existe una herramienta muy útil para gerentes financieros de compañía y gerentes generales de compañía para entender de dónde provenían los recursos de financiación y cuál fue el destino que se le dio a dichos recursos. Y es muy útil, ¿por qué? Porque se entiende claramente cómo se financiaron las inversiones de esa compañía. Esto es muy útil para entender qué pasó, qué sucedió con los recursos, pero también para poder tomar decisiones para optimizar la forma en que se financia la compañía a futuro. En este video te voy a enseñar qué es el flujo de fondos y lo vamos a dividir en tres partes. La primera te voy a enseñar qué es un uso y una fuente. En la segunda te voy a enseñar a hacer todos los cálculos para poderlo hacer. Y en la tercera vamos a entender lo más importante, es cómo se interpretan los resultados. Acompáñame a verlo. Entonces definamos qué es flujo de fondos en primera instancia. Entonces el flujo de fondos se trata de un estado financiero auxiliar, no es un estado financiero principal, y se obtiene de comparar el estado de situación financiera de una compañía en dos momentos diferentes del tiempo. Básicamente, así es como se construye un flujo de fondos. Ya se los voy a explicar en detalle. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es una fuente. Una fuente, también llamada como origen de fondos para una compañía, es simplemente de dónde provienen los recursos para invertir en esa compañía. Es de dónde provienen esos recursos. Y los usos, por su parte, que es la otra orilla, también llamado aplicaciones de fondos, es en qué se invirtieron los recursos que obtuvimos de las fuentes. Básicamente es eso. Fíjense que es bastante sencillo y intuitivo el concepto. Entonces, la fuente, de dónde provienen los recursos, y los usos, en qué utilicé los recursos que conseguí. Bien, ahora veamos algunas reglas que son básicas de entender y aquí les pido especial atención porque con esto van a entender el resto del video. Esto uno tiene que tenerlo interiorizado para entenderlo. Entonces, lo primero, hablemos, ya definimos las fuentes, pero hay unas reglas para entender una fuente cuando se produce. Entonces, las reglas se las pongo aquí claras. La primera, cuando aumenta un pasivo. Entonces, siempre que aumente un pasivo en un balance de un periodo a otro, es una fuente. De ahí se obtuvieron recursos. Cuando aumenta el patrimonio, entonces el patrimonio, que también es una fuente de financiación, cuando aumenta, pues es una fuente para la financiación de esa compañía. Y cuando disminuye un activo, ojo con eso, cuando disminuye un activo, si yo tengo un activo que me disminuye de un periodo a otro, se dice que se liberó una fuente. Entonces, vamos con un ejemplo acá claro para entenderlo mejor. Por ejemplo, si las obligaciones financieras, que es un pasivo para una compañía, pasan de $300 en un año a 500 en el otro año, se dice que se generaron fuentes por $200, es decir, por la diferencia. ¿Se fijan? Ahí, ¿qué pasó con el pasivo? Aumentó. Pasó de 300 a 500. Quiere decir que se liberaron fuentes por $200. Esto es clave entenderlo. Entonces, aquí, por favor, atención. Ejemplo 2. Vamos al otro lado, que es el activo. Entonces, si las cuentas por cobrar a clientes, que ya sabemos que es un activo, es una cuenta por cobrar a un cliente que yo tengo, pasa de $800 a $300 el siguiente año, se dice que se generaron fuentes por 500. ¿Por qué? Porque ese activo disminuyó, pasó de 800 a $300. ¿Se fijan? Entonces, volvemos a las reglas que tenemos arriba. Cuando aumenta un pasivo, es el ejemplo 1. Cuando aumenta un patrimonio, aquí no tengo ejemplo, pero cuando aumenta un patrimonio podría ser, por ejemplo, cuando se generan más utilidades. Ustedes saben que las utilidades del periodo están dentro del patrimonio, si eso aumenta es una fuente de recursos. Eso podría ser un buen ejemplo. Un aumento de capital, eso es un buen ejemplo también. Y cuando disminuye un activo, pues el ejemplo 2 que tenemos ahí, las cuentas por cobrar a clientes disminuyeron de 800 a 300, se liberaron fuentes por 500. Entonces es clave que lo tengamos suficientemente claro. Listo, ahora los usos. Entonces, los usos también tienen reglas. Entonces, miremos las tres reglas principales. Cuando disminuye un pasivo, se dice que se usaron recursos para disminuir ese pasivo, probablemente para pagarlo. Cuando disminuye el patrimonio, también se usan recursos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo distribuyo utilidades, de las utilidades retenidas que tengo en mi patrimonio, estoy usando recursos para pagarle a mis socios. Eso es un uso. Y cuando aumenta un activo, es decir, yo invierto en un activo nuevo, compro una máquina nueva, pues uno va a ver el aumento de un periodo a otro, eso es un uso de recursos. Igual que en las fuentes, les doy dos ejemplos de usos. Entonces, el ejemplo 1, las obligaciones financieras pasan de $500 en un año a $300 en otro. Se dice que se usaron recursos por 200, porque yo disminuí ese saldo en las obligaciones financieras por pagar.
¿ok? De 500 a 300, usé recursos. El ejemplo 2, si las cuentas por cobrar a clientes, siguiendo con las mismas dos cuentas que veíamos en las fuentes, es decir, esas cuentas por cobrar a clientes es un activo, pasan de 800 en un año a 1300 en otro, es decir, aumentaron, se dice que se usaron recursos por 500. ¿Por qué? Porque yo estoy financiando en $500 adicionales a mis clientes. ¿Qué estoy haciendo? Usando recursos. ¿Se fijan? Es intuitivo, pero hay que tener cuidado con las diferentes cuentas porque uno se podría equivocar, digamos, sobre todo en el tema de los activos. ¿Ok? Pero así se interpreta. Y esta interpretación es clave. Les recomiendo véanla varias veces, este pedazo del video, para poder entender lo que viene. Como les decía al inicio del video, entonces la idea es calcular fuentes y usos. Ya sabemos la definición, qué es una fuente, qué es un uso, desde la perspectiva de los activos, de los pasivos y del patrimonio. Ya se lo expliqué claramente allá. Y aquí vamos a hacer todos los cálculos, ¿ok? Y en segunda instancia o en la segunda fase de este video, les voy a explicar esas salidas, esos resultados, qué significan, cómo se interpretan, que eso es la utilidad de esto. Entonces, lo primero que vamos a calcular aquí es la variación absoluta, es decir, en dólares, de un año a otro. Siempre tomando el año que yo estoy analizando, en este caso estoy parado en 2025, menos el año inmediatamente anterior, que es 2024. Entonces vamos a decirle acá los $16.083 que tengo en efectivo en 2025, menos los que tenía en 2024 de $45.290. Y me dice aquí que se reducen $29.207. Vamos a hacer la segunda, ahorita arrastramos, tengo 116.223 de cuentas comerciales por cobrar en el saldo 2025 menos $117.489 que terminé en 2024. Y eso me dice que se redujo en $1.266. Y esa es la misma dinámica tanto para activo como para pasivo como para patrimonio. Entonces podemos simplemente arrastrar todo esto, voy a arrastrarlo hasta el final y nos funciona para todo el balance. Perfecto. Entonces aquí me está diciendo que disminuye, que son los rojos, y que aumenta los que están en negro. ¿Listo? Ya, ahorita no nos preocupemos por el análisis, ya se los voy a contar más adelante cómo se analiza esto. Bien, vamos a etiquetar el concepto. ¿Y en qué consiste? En ponerle si es un uso o una fuente, para golpe de vista saber qué fue lo que sucedió. Pero entonces recordemos, cuando un activo aumenta, es un uso de recursos. Si aumentan mis cuentas por cobrar a clientes, yo estoy usando recursos para fondear ese activo. ¿Ok? Cualquier activo que sea, hasta la caja. Si la caja aumenta de un periodo a otro, es un uso. ¿Por qué un uso? Porque estoy usando recursos de la compañía fondeando ese activo que se llama caja. Y así para todos los activos. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, esto sería igual a qué. Entonces vamos a poner una condicional. ¿Listo? Una condicional que si pues, no manejan bien las condicionales, no se líen, lo importante es que tengan el concepto claro. Si aumenta un activo, ¿qué es? Es un uso. Si disminuye un activo, es una fuente. Eso es lo primero que hay que tener claro antes de cualquier condicional. Entonces, fíjense en lo primero. La caja, que es la primera cuenta que aparece ahí, que se redujo en $29.207, esa caja disminuyó. La caja es un activo. Si un activo disminuye, es una fuente, liberó recursos para la compañía. ¿Ok? Entonces vamos a decirle, si esta variación absoluta, ¿listo? Es menor a cero, o sea, es negativa como en este caso, entonces pongámosle un punto y coma y digámosle el valor sí verdadero, quiere decir que eso que sería, una fuente o un uso. Piénsalo un segundo. Eso sería una fuente. Muy bien, porque se disminuyó el activo. Entonces, si eso es menor a cero, ponle fuente, le digo al Excel, punto y coma. Y si no, o sea, si es lo contrario, si es positivo, ponle uso. Eso es todo lo que vamos a hacer ahí. Esa es una condicional. Si esa variación absoluta es negativa, entonces es una fuente, liberó recursos, y si no, es un uso. Démosle intro. Entonces, ahí ya lo resolvemos. Eso sería una fuente. Voy a arrastrar y vamos a verificar que esto me esté diciendo lo que corresponde. Entonces arrastremos esto hasta aquí hasta el final y vamos corroborando. Se redujo las cuentas comerciales por cobrar, sí, es una fuente. Aquí que aumentó, cuentas por cobrar a partes relacionadas, aumentó. Estoy usando recursos en financiar a partes relacionadas, uso. ¿Qué tenemos acá? Inventario, aumentó en $62.509. Es un uso. Y así sucesivamente. Así funciona para todo el activo. Entonces lo voy a arrastrar acá.
únicamente en el activo. Ya vamos a ver para el pasivo cómo funciona. Dejémoslo hasta acá. Sin los subtotales ya se los explicaré por qué. Todo solamente antes de los subtotales dejamos todo etiquetado. Entonces ahí ya etiquetamos el activo. Vámonos para el pasivo. Ya calculamos y etiquetamos para el activo, usos y fuentes. Para el pasivo tenemos la variación absoluta, pero aquí cambia porque es al contrario de lo que funciona un concepto de uso y fuente para un activo. Aquí es para un pasivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumentan los pasivos, cuando aumentan, decíamos que es una fuente de recursos. ¿Por qué? Porque yo me financio. Si aumentan las obligaciones financieras, yo me estoy financiando cada vez más con obligaciones financieras. Es una fuente. Si disminuyen las obligaciones financieras, yo las estoy pagando. Es un uso. ¿De acuerdo? Entonces aquí funciona al contrario. Entonces vamos a hacer la condicional al contrario. Entonces digámosle sí, la variación absoluta. Entonces aquí vamos a ponerle es mayor a cero. ¿Cierto? O sea, es positiva. ¿Qué sería eso? Piénsalo un segundo. Aumentó un pasivo. Sería una fuente. Entonces, una fuente, punto y coma, si no, es un uso. ¿Listo? Entonces, si aumenta, el pasivo es una fuente. Si es mayor a cero. Y si no, es un uso. Vamos a darle intro a esto. Y vamos a copiarlo aquí inicialmente para el pasivo corriente. Y revisemos que todo esté en orden. Aquí aumento en $8,184, es una fuente. Aumento en $1,530 es una fuente, pero miremos acá un uso, que bajo otras provisiones disminuyeron, es un uso. ¿Qué otra cosa disminuyó? Instrumentos financieros derivados en $317, es un uso de recursos, ¿ok? ¿Por qué es un uso? Porque yo estoy disminuyendo ese pasivo usando recursos, ¿ok? Aquí una importante, provisiones corrientes, 5,997, es un uso, y así para todo. Y esto mismo, esta misma, digamos, fórmula, de fuente de uso me sirve tanto para el pasivo no corriente, obviamente, como para el patrimonio. Entonces, pasivo no corriente y al patrimonio le voy a copiar aquí la misma condicional. ¿Listo? Ahorita miraremos cómo se analiza todo esto. Entonces, perfecto. Revisemos el no corriente, que se disminuyó en $49,047 las obligaciones financieras. Fíjense ustedes, yo pagué obligaciones financieras. Es un uso. Una fuente que aumentó acá, instrumentos financieros, aumentó en $59,174. Es una fuente. ¿Ok? Y con eso tendríamos calculado la variación absoluta y etiquetado si es una fuente o un uso cada uno de los componentes del estado de situación financiera, que lo vamos a utilizar a renglón seguido para la segunda etapa, que es analizar de qué van los resultados. Ahora permítanme, hacemos un resumen de los usos y fuentes, ¿vale? Porque me gusta entender los grandes números de los usos y fuentes de la compañía. Entonces, las fuentes, dijimos, pueden venir del activo, pueden venir del pasivo y pueden venir del patrimonio. Y vamos a hacer lo mismo para los usos, ¿ok? Los usos de esta compañía, para el activo, para el pasivo y para el patrimonio. Bien. Y ahí cobra relevancia la etiqueta que le pusimos a cada cuenta. Fíjense que nosotros somos fuente, fuente, uso, uso, para hacer más práctico este resumen que tenemos acá. Y este resumen nos va a servir para entender los grandes números y luego irnos al detalle de cada uno de los grandes números y vamos decantando en qué se invirtieron los recursos y cuáles fueron las fuentes de esos recursos, que es lo importante de este ejercicio. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a utilizar una función que se llama sumar. Entonces, menos sumar punto sí. Entonces, vamos a decirle, aquí le puse menos sumar punto sí porque las cuentas de las fuentes del activo pues están en negativo. Ya sabemos que no es que la fuente sea negativa, no, se disminuyó la cuenta del activo, pero es una fuente pues positiva, significa que la caja liberó recursos por 29,207, por ejemplo, para ese caso. Entonces, el rango, vamos a tomar donde está la etiqueta, ¿listo? Le vamos a poner punto y coma a esto, doble comilla, y le decimos fuente, porque es un texto para que lo entienda el Excel, punto y coma, y el rango de suma, pues vamos a sumar todo lo que está en la variación absoluta de cada una de las cuentas, ¿de acuerdo? Y eso para el activo corriente. Y a eso le vamos a sumar más, coloquémosle menos sumar punto sí,
otra vez, y el rango entonces sería igual. Vamos a tomar la etiqueta que tenemos acá para el no corriente, este es el activo no corriente de largo plazo, ¿vale? Punto y coma. El criterio, entonces estamos es sumando las fuentes, fuente, cerramos punto y coma, y le vamos a decir cuál es el rango de la suma, pues el que tenemos, la variación de las cuentas. ¿Listo? Para el activo no corriente, el activo de largo plazo. Vamos a cerrar, le damos intro, y eso me dice que el total de activos, es decir, las fuentes del total de activos, fueron $88.360. El pasivo, vamos a hacer lo propio, pero insisto, ojo con los signos. Entonces resulta que aquí si no le tengo que hacer trampita a la función de sumar puntos i, porque las fuentes de los pasivos, están en positivo. Entonces no tengo que hacerle, sino vamos a usarla igual. Entonces vamos a decirle más sumar puntos i. El rango, entonces me voy, ojo que aquí estoy haciendo es el pasivo. Entonces tomemos todo el rango de las etiquetas del pasivo corriente. Bien, punto y coma. Le damos el criterio. Entonces quiero que eso sea una fuente porque se trata de determinar la fuente, punto y coma, y aquí nos dice cuál es el rango de suma, la variación de la cuenta, sin el subtotal, por favor, si me quedó un subtotal ahorita lo borramos, cerramos ahí y le decimos más sumar, punto sí, y nos vamos para el pasivo no corriente, entonces digámosle, el rango, entonces, ojo que el pasivo no corriente es esta capa de acá nomás, pues vamos a tomar todo sin subtotales, punto y coma, vamos a decirle acá, no, cuál es el criterio, entonces le ponemos acá, fuente, punto y coma, y el rango de suma sería todas las cuentas o la variación de las cuentas del pasivo no corriente, ¿listo? Y eso me da como resultado que ese pasivo, las fuentes generadas por el pasivo, en el total fueron $277.049. Y finalmente para el patrimonio que digamos tiene un comportamiento similar al pasivo, ¿ok? Porque este es financiación del activo, tiene el comportamiento similar. Vamos a decirle sumar punto sí, también lo dejamos en positivo, el rango, entonces vámonos para el patrimonio está, patrimonio está en esta capa de aquí, entonces tomaríamos, el rango serían mis etiquetas, listo, que tenemos ahí, punto y coma, que quiero que me determine si es una fuente, ¿cierto? Y punto y coma, vamos a tomar los valores del patrimonio, la variación de las cuentas, y le damos sí. Y el patrimonio aportó fuentes por $87.650. Bien, voy a bajar esto un poco acá y vamos a decir aquí el total de esas fuentes, vamos a sumarlas y vamos a decirle que las fuentes totales fueron de $453.060. Esas fueron las fuentes. Y los usos deberían ser exactamente lo mismo para que esto esté cuadrado. Esto es partida doble, ¿de acuerdo? Todo lo que significó un uso, ya sea en activo, en pasivo, en patrimonio, tuvo que haber salido de alguna parte, de un activo, un pasivo, un patrimonio. O sea que eso tiene que cuadrar. Esto debería sumar $453.060, ¿vale? Bien, entonces vámonos ahora para los usos. Vamos a calcular los usos para el activo en este caso. Digámosle sumar punto sí. Entonces el rango, vamos a tomar todas las etiquetas nuevamente del activo. ¿Listo? Punto y coma. El criterio, entonces en esta vez quiero que me tome lo que dice uso. ¿Listo? Punto y coma. Y vámonos para el rango de suma, que sería las variaciones de cada una de las cuentas de ese activo, ¿ok? Entonces vámonos acá, tomemos hasta el final y le damos intro, démosle formato a esto para que nos queden dólares y eso sería $217.212 fueron los usos en activos para ese periodo de tiempo. Para el pasivo, entonces, tener en cuenta lo siguiente. Para el pasivo aquí es un poco lo que hicimos con el activo en las fuentes. Y es ojo con el signo de la función. Entonces, fíjense ustedes, este es el pasivo, ¿ok? Y los que son usos son los negativos. Entonces, vamos a colocar todo en positivo arriba. ¿Listo? Entonces, para tener cuidado con eso, digámosle menos sumar
punto sí, vamos al rango, esto es para el pasivo está desde acá, ya le quité los subtotales para poder corregir eso, entonces puedo tomar todo el rango de las etiquetas para todo el pasivo sin problema, listo, punto y coma, el criterio, entonces vamos a hacerle acá que es un uso, punto y coma, y el rango de suma vamos a tomar todas las cuentas, o todas las variaciones, mejor, de las cuentas del pasivo. ¿Listo? Hasta aquí. Y vamos a cerrar intro y eso me dice ese pasivo utilizó recursos por $152.826. Y finalmente para los usos del patrimonio, entonces vamos a hacer lo mismo, sumar punto sí. Entonces vámonos para el patrimonio. ¿Dónde está nuestro patrimonio? Aquí está nuestro patrimonio. Entonces tomemos las etiquetas, punto y coma. Quiero que me calcule los usos, punto y coma. Y súmeme la variación de las cuentas. Y eso me dice que el patrimonio usó recursos por $83.022. Vamos a calcular el total aquí de los usos. Les decía, eso me tiene que dar exactamente igual como me dio arriba. Y fíjense ustedes que aquí yo tengo en el total de fuentes $453.060 y en el total de usos idem $453.060. Eso es muy importante, eso tiene que estar cuadrado y si eso no les cuadra hay algún lío por ahí. Entonces las primeras cosas es no se preocupen por la función, como les decía. Eso pues el que lo maneje lo maneja, el que no lo hace manual, pero tiene que llegar al mismo resultado. Lo importante son los resultados más allá de la herramienta, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Analicemos un poco esto. Siempre me gusta empezar por los usos. Oigan, ¿qué usé los recursos de la compañía? Entonces, en fondear activos por $217.212, en fondear el pasivo por $152.826 y el patrimonio lo fondeé en $83.022. En eso utilicé los recursos de la compañía. Pues les decía al inicio de este video, lo importante es entender, digamos, aquí están los grandes números, ya nos vamos a meter en el detalle, pero en los grandes números tenemos en qué utilizamos los recursos. En activos 217.000, en pasivos 152.000 y en patrimonio $83.000, ¿ok? Eso me da 453.000. Pero, ¿cómo se fondearon esos usos? Con estas fuentes. El mismo activo liberó recursos por $88.360, el pasivo fondos por $277.049 y el patrimonio en $87.650, para un total de 453. Entonces ya tengo en qué usé los recursos y quiénes liberaron los recursos. Pero si uno hiciera un neto, que me gusta hacerlo acá para mostrarles una cosa, voy a hacer un neto por aquí abajo, del activo, pasivo y patrimonio. Entonces voy a decirle lo siguiente. Vamos a decir cuánto fondeé o de dónde salieron los recursos del activo. 88.360 fue una fuente. Le voy a decir menos cuánto utilicé en el activo. $217.212. Fíjense que eso me da 128.852. Ya vamos a ver eso con qué cruza. El pasivo vamos a hacer lo propio. ¿Cuánta fuente tuvo en el pasivo? $277.049 menos los usos que tuve en ese pasivo de 152.826. Eso me dice, oiga, esos son 124.223 neto. Ya vemos el neto de qué se trata. Y el patrimonio, hagámosle lo mismo. El patrimonio son $87.650 de fuentes menos tuve usos ahí en el patrimonio por $83.022 y eso me da neto 4.629. Fíjense ustedes lo que estoy haciendo acá. Este neto del activo que tengo acá, voy a pintarlo en amarillo, pongámoslo en negrilla, esos son menos 128.852. ¿Por qué está en negativo? Claramente porque los usos fueron superiores a las fuentes que me liberó el activo, ¿ok? Quiere decir que yo neto, si yo viera esto en realidad son usos del activo netos, 128.852. El pasivo por su parte, el pasivo, ¿qué tenemos acá? El pasivo decimos que son 124.223 que si yo tengo fuentes de 277.000 y usos que me liberó el pasivo, perdón,
que me utilizó el pasivo de 152.826, quiere decir que en neto tuve fuentes de ese pasivo de $124.223. Y finalmente el patrimonio tuvo, por un lado, unas fuentes de 87.650, pero usó recursos el patrimonio por 83.022, quiere decir que en neto tuvo $4.629. ¿De qué? Fíjense que yo tuve más fuentes que usos, de fuentes. Entonces, estos dos, fíjense ustedes, cuando yo sumo estos dos, me da exactamente los usos adicionales que tuvo el activo. Esto es partida doble, insisto. Activo igual a pasivo más patrimonio. Aquí se cumple igualito en fuentes y usos. Entonces, de esos 128.852 que tuve que fondear de esos usos adicionales del activo, yo los fondeé con pasivo y patrimonio. Si yo me voy acá a simplemente la variación absoluta, fíjense ustedes que, permítame yo arrastro aquí un segundo, cuando yo hago la variación absoluta del total del activo, fíjense que son $128.852. Exactamente lo que les estoy diciendo acá, que con el juego de usos y fuentes estoy hallando. Llegamos al mismo lugar. Eso es lo importante de esto, que uno entienda esa variación de los activos allá, qué me lo financió, por un lado, y por el otro lado, qué fueron fuentes y usos en cada grupo de cuentas de este estado de situación financiera de esta compañía. Entonces, bien, ya hemos surtido un camino importante. Entonces, ya hicimos el tema conceptual, las definiciones de qué es un uso, una fuente, sus diferentes reglas. Ya les enseñé cómo calcularlo, allá cuando tengan los dos estados de situación de la compañía de un periodo y de otro, ¿cierto? Pero vamos a entrar en la almendra del problema. Este es el núcleo del video, ¿listo? Entonces, aquí yo traigo un resumen del estado de fuentes y usos de fondos de esa compañía. Vamos a verlo, ya les cuento cómo se lee esto. Y luego vamos a pasar a las conclusiones, que ustedes van a ver que es bastante texto. Sé que los slides con bastante texto pueden ser aburridores, pero ahí es donde está la pepita de oro de este video. ¿Ok? Entonces les voy a pedir bastante atención en eso. Lo pueden ver varias veces porque esto, digamos, necesita sensibilidad en los números también. Entonces, listo, iniciemos por acá. El estado de fuentes y usos, aquí es como un resumen bastante detallado de qué pasó en esta compañía de un periodo a otro. Entonces, fíjense ustedes, yo tengo en el panel izquierdo, aquí en el izquierdo, las fuentes y en el derecho los usos. ¿Ok? Entonces, concentrémonos primero de dónde provinieron los recursos. Entonces dijimos, digamos, cuando hicimos los cálculos, llegamos a la conclusión que las fuentes fueron por $453.060. ¿Ok? Y esas fuentes tuvieron una distribución. Entonces, esto es como si le hiciéramos un análisis vertical a las fuentes de recursos de esta compañía. Entonces, empecemos. De esos $453.060, $88.360 provinieron de disminución de activos. Ya vamos a ver cuáles se disminuyeron. $277.049 de incremento de pasivos. Y el patrimonio, digamos, el incremento del patrimonio aportó $87.650 por otros resultados integrales. Bien, eso fue como la distribución, es decir que las fuentes por la disminución de activos me proveyeron 19.5% de esas fuentes, el 61.2% lo entregó el incremento de pasivos y el 19.3% el tema del patrimonio. Bien, entonces centrémonos aquí en lo importante. Nosotros tenemos que el efectivo, el equivalente de efectivo, suministró fuentes por $29.207, fue el 6.4%. Las cuentas comerciales por cobrar a nuestros clientes 1.266.3%. Esto no fue relevante. Los activos por impuestos corrientes 0.3%. Activos mantenidos para venta el 0.2%. Los intangibles el 0.9%. Pero uno empieza a ver unos comportamientos importantes acá. Por ejemplo, propiedad, planta y equipo, que disminuyó en $35.074, entregó el 7.7% de las fuentes, una cuenta importante. Entonces tenemos el equivalente de efectivo, o sea, la caja, y propiedad, planta y equipo, que es un activo de largo plazo, entregaron, digamos, la mayor parte de ese 19.5% que veíamos. Entonces, dos cuentas importantes. Ahorita en las conclusiones vamos a ver esto en detalle y cómo se cruzan los valores. Miremos el incremento de pasivos. El incremento de pasivos, que ya sabemos que son $277.049,
Las cuentas aquí importantes, digamos, obligaciones financieras, entregaron $8.184, el 1.8%. Pasivo por arrendamientos fue el 0.3%, pero la que llama bastante la atención, cuentas comerciales por pagar, que estos son proveedores, proveyeron fuentes por $152.119, que fue el 33.6% del total de las fuentes. Importantísima esta cuenta. Es decir, mi apalancamiento con proveedores, que aumentó en $152.000, me proveyó el 34% de las fuentes. ¿Listo? Eso para tenerlo ahí en el radar. Títulos emitidos, que esto es deuda financiera desde el punto de vista corriente, proveyó $54.425, el 12%, también una cuenta bastante importante donde provenían los recursos de las fuentes de esta compañía, $54.000. E instrumentos financieros también, que tiene costo explícito, pero es de largo plazo, fíjense acá dice no corriente, suministraron $52.174, el 11.3%. Finalmente, el incremento en el patrimonio, que fue por $87.650, suministró el 19.3%, también una cuenta bastante importante. Entonces, si uno se fijara, hiciera como un resumen cortico acá, el efectivo o caja de la compañía, propiedad, planta y equipo, los proveedores, las obligaciones financieras de corto, los títulos emitidos, las de largo plazo y el patrimonio, pues fueron el pareto de las fuentes de esta compañía. ¿Ok? Eso, digamos, tengámoslo ahí en el radar para entender los números de qué va. Bien, y por parte de los usos, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos incremento de activos, eso es un uso, ya lo sabemos. Esos incrementos de activos fueron por $217.212. ¿Listo? Ese fue el 47.9% del total de los usos. Por su parte, la disminución de pasivos, es decir, usamos disminuyendo pasivos $152.826, el 33.7% de los usos. Y finalmente, la disminución del patrimonio, que también es un uso por definición, se utilizaron recursos por $83.022, un 18.3% del total de los usos. Eso nos da, ustedes ya saben que eso es igual, $453.060. ¿Ok? Esa fue la distribución. Entonces, el 47.9 en incremento de activos. Miremos esos incrementos de activos en qué se concentraron. Pues cuando uno mira en la participación en el total, pues lo relevante aquí en inventarios, que fueron $62.509 en incremento de activos, una cifra bastante importante, casi el 14% del total de los usos. Y por otro lado, la inversión en subsidiarias y asociadas, $139.087, que es casi el 31% del total de los usos. Entonces, dos cuentas para prestarle atención. Ya ahorita damos las conclusiones y van a ver que por ahí aparece. La disminución de pasivos, por su parte, entonces, si uno tiene en términos de relevancia, esta de obligaciones financieras no corrientes, o sea, de largo plazo, disminuyeron en $49.047, el 10.8% del total de los usos de esta compañía. Los pasivos por arrendamientos en el no corriente disminuyeron en 10.341, el 2.3%, y hay una bastante importante aquí que son títulos emitidos no corrientes. Si ven, aquí hay unos usos de títulos emitidos y aquí hay unas fuentes de títulos emitidos, tengan eso en mente. Pero aquí en los usos, es decir, se pagaron $86.500 de esos títulos emitidos de largo plazo, que es el 19.1% del total de los usos. Finalmente, en el patrimonio importante, las reservas se disminuyeron en 28.065, un 6.2 del total de los usos, y las ganancias acumuladas en $54.956, el 12.1 del total de los usos. Es decir, estas dos cuentas del patrimonio disminuyeron de manera importante. Esas ganancias acumuladas muy probablemente fue distribución de utilidades. Bien, entonces eso, digamos, a nivel descriptivo de estas fuentes y usos, en este panel que uno a golpe de vista puede ver las cifras consolidadas. Pero ahora sí vamos a lo que les decía, la almendra del problema, y vamos a sacar algunas conclusiones a partir de estos números. Si este video consideras que te está generando valor, te pido el favor que te suscribas. Es gratuito y me ayudas un montón en mi labor. Vamos a contestar la pregunta de cómo se financió el crecimiento de esta compañía y vamos a sacar varias conclusiones aquí. Entonces, la primera de ellas es que la empresa creció financiándose casi exclusivamente con pasivo, no con capital propio. Ya veíamos nosotros que el total neto del activo varió en $128.852.
Esta cifra, ¿dónde la ven ustedes? Ustedes la ven en la variación del activo de un periodo a otro, del activo total, en el neto. Varió $128.852. A propósito de eso, tengo un video en mi canal, les dejo por aquí en las tarjetas y en los comentarios para que puedan verlo, de este mismo estado financiero, donde hago el análisis horizontal y vertical y van a ver estos números allá también. ¿Listo? Entonces les va a servir. Entonces, ¿qué pasa? De esos $128.852, el pasivo aportó 124.223, es decir, el 96.4%, y el resto fue el patrimonio. Entonces, estamos diciendo ahí es que ahí esa variación neta se apalancó mucho más con pasivo y eso tiene algunas implicaciones en el tema del endeudamiento total y el leverage de la compañía. Entonces, eso también hay que observarlo con cuidado. Y aquí el apalancamiento pasó de 5.07 veces en 2024 a 5.48 en 2025. Eso significa que se apalancó cada vez más el patrimonio en deuda para el crecimiento de los activos. Eso como primera circunstancia. La segunda, la principal fuente de financiación fue crédito de proveedores. Entonces, financiación espontánea se llama eso. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Es la mejor forma de financiarse. Desde que yo tengo una buena relación con mis proveedores, por supuesto, entre más yo me apalanque con proveedores y menos con deuda financiera es mucho mejor. O sea que aquí en primera instancia uno entendería que se hizo bien. Entonces aquí las cuentas comerciales por pagar pasaron de $276.200 a $428.352, o sea, aumentaron en $152.000, más o menos el 55%. Y ya veíamos en el cuadro anterior que eso representaba casi el 34% de todas las fuentes. Entonces, una buena decisión de financiación, uno entendería que sí. La tercera, el mayor uso de fondos fue la inversión en subsidiarias y asociadas. Eso sí que es relevante e importante acá. Y eso pasó de $465.000 a $604.000, o sea, $139.000 creció, casi un 30%. Y eso equivale al 31% del total de los usos. Eso sí que es relevante. Porque esto tiene pueden tener varias lecturas. La primera es que esta compañía funciona como una holding y simplemente está canalizando recursos de otras compañías a través de esa holding. Pero la otra también es que el resultado, digamos, de este activo, que se llama inversiones en subsidiarias, no depende del performance de la compañía que yo estoy analizando. Entonces también es importante analizar el por qué se está haciendo. Pero aquí, pues eso es súper relevante y fue uno de los mayores usos que tuvieron los recursos que conseguí mediante financiación. Entonces hay que ver que esos recursos estén bien invertidos en esas subsidiarias y asociadas. El otro es que el crédito de proveedores financió holgadamente el crecimiento de inventarios y esto es una buena práctica en la financiación del capital de trabajo. Entonces, esos proveedores ya sabemos que crecieron en cerca de $63.000, listo, ahí está el número, 42%, y esto lo que hizo fue ir a financiar el capital de trabajo de esa compañía. Entonces es una buena práctica. Entonces ya dijimos, por un lado me estoy apalancando más con proveedores y como segunda medida, pues ese apalancamiento de proveedores se está calzando con el crecimiento de inventarios que tuvimos bastante fuerte en el activo. ¿Listo? Bien, la empresa desinvirtió en activo fijo productivo, también hay que pararle bolas o prestarle atención. Y es la propiedad planta y equipo cayó en $35.000, casi un 9%. Es decir que ahí deben haber temas de depreciación porque eso es activo fijo neto, pero también el CAPEX o la inversión en CAPEX pues no superó ese valor de la depreciación, o sea que no hay inversiones para el crecimiento. Y esta compañía, como les digo en el otro video, uno puede observar que creció en ventas en 22.3%. Entonces la pregunta que hay que hacerse es que tengamos la capacidad para solventar ese crecimiento en producción y no vayamos a tener problemas, digamos, en el tema operativo o de satisfacer la demanda. ¿Listo? Entonces aquí el activo fijo pues cayó, hay que observarlo porque las ventas están creciendo, entonces no se sabe a ciencia cierta cómo voy a apalancar ese crecimiento. Eso por este lado. Ok, bien por acá. Entonces, ahora vamos a las decisiones de financiación. Y coloco cuestionables en rojo porque hay algunas cosas que hay que entrar a revisar con el gerente de esta compañía, si es el caso. Entonces, lo primero es un deterioro fuerte de la liquidez de la compañía. Ya veíamos allá que el efectivo cayó de $45.290 a $16.000, o sea, cayó $29.206. Y dijimos, oiga, eso es una fuente. Sí, perfecto. Pero resulta que esa es la liquidez, esa es la caja de la compañía que tenemos en ese momento del tiempo. En ese momento del tiempo. Eso cayó casi 65%. Mientras el pasivo corriente creció 56.8%.
pasó de 386.000 a $606.000. Quiere decir eso que eso me afecta. Nosotros sabemos que existe algo que se llama la razón corriente, que es una de las razones de liquidez de la compañía o de riesgo de liquidez de la compañía, mejor. Hay un video por ahí que tengo de todas las razones financieras para esta compañía, para que lo vean. Y la empresa terminó el año sin poder cubrir ni las 2/3 de esas obligaciones, es decir, se deterioró el tema de caja, ¿cierto? Que es un activo corriente de corto plazo que puede volver líquido para cubrir obligaciones de corto plazo, y me creció por otro lado sustancialmente los pasivos corrientes. Eso puede tener dificultades en el corto plazo del tema de liquidez, ¿ok? Primera cosa. Segunda, se nota un reperfilamiento de la deuda hacia el corto plazo, no reducción real del riesgo, es decir, de esas obligaciones. Entonces, los títulos emitidos de largo plazo, o sea, los no corrientes, cayeron de 86.500 a cero, es decir, yo pagué todos esos títulos emitidos de largo plazo, perdón, de largo plazo. Mientras los títulos emitidos corrientes subieron de 1.483 a 56.000 casi. Eso subió en $54.000. Eso es una reclasificación de ese vencimiento. Fíjense que yo no estoy pagando mi obligación, bajando el riesgo financiero, digamos, de las obligaciones financieras, sino estoy reemplazando un pasivo por otro. Pero aquí lo complejo es que estoy un pasivo de largo plazo por uno de corto plazo. Entonces habría que ver que el calce de los activos pues me esté ayudando con eso. Si no, pues voy a tener dificultades. Entonces, eso también como para tenerlo en cuenta y hay que vigilarlo durante la vigencia 2026. El financiamiento de largo plazo se contrajo mientras el de corto plazo creció. También es importante, un poco aunado por el punto anterior. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa que se llama un concepto que es el calce de plazos. Insisto, todos los activos corrientes se deben financiar con pasivos corrientes y todos los activos de largo plazo se deben financiar con pasivos de largo plazo y patrimonio. Y aquí pareciera que se está revirtiendo esa premisa. Entonces, ¿aquí qué sucede? Las obligaciones financieras no corrientes bajaron $49.046 y títulos no corrientes bajaron 86.500, o sea que en total esas obligaciones financieras de largo plazo se disminuyeron en $136.000 casi, ¿ok? Mientras las obligaciones financieras corrientes subieron de 8.184 a 54.000, total $62.000. Es decir, se pagó deuda larga y se sustituyó parcialmente por deuda corta, lo que les decía anteriormente. Eso puede traer serias dificultades si es que mis activos no se van a compaginar y no van a calzar con estos vencimientos. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta también. Siguiendo con las decisiones de financiación cuestionables, me voy a centrar en este momento en el reparto de utilidades desproporcionado que se vio. ¿Dónde se ve eso? Entonces, primero, el patrimonio solo creció $4.628, fíjense ustedes. Pero la utilidad en ese periodo, la utilidad neta de la compañía fueron $100.400. Entonces uno empieza a preguntarse aquí, ¿dónde está la plata? ¿Vale? Las ganancias acumuladas pasaron de 92.000 a 37.000, es decir, cayeron casi $55.000 y las reservas cayeron $28.000. Entre juntas cayeron $83.000. Eso implica que se distribuyó utilidades a todas luces. Y estamos en un momento que veíamos que la liquidez o el efectivo de la compañía cayó de manera importante, la razón corriente se me deterioró, o sea, estamos en un momento de estrés de liquidez bastante alto, entonces uno podría cuestionar por qué se están distribuyendo esas utilidades, ¿ok? Entonces, primera cosa para discutir con los socios o el gerente de la compañía. Lo segundo, aparición súbita de instrumentos financieros no corrientes por $52.174. Entonces aquí un poco el mensaje es, oiga, esos instrumentos financieros que generalmente son de cobertura y son instrumentos estructurados, ¿no será que son obligaciones financieras un poco disfrazadas? De pronto es una financiación de una obligación financiera disfrazada de instrumento financiero, eso hay que verlo, porque eso puede traer dificultades. Y en tercera instancia, la fuente del patrimonio más grande no es caja real. Entonces, fíjense ustedes, ahí en el patrimonio lo que lo hace crecer, que son en $87.650, es otro resultado integral. Ese otro resultado integral, ¿dónde se da? En subsidiarias o relacionadas. Y eso pueden ser temas de resultados allá, que son apuntes contables, no es caja, o pueden ser diferencias en cambio también que se han dado allá y no son caja. Entonces, por eso coloco ahí no es caja real y es la variación más grande en el patrimonio. Entonces, también eso podría tener, digamos, algún sofisma de distracción
en que está bien el tema del patrimonio, pero el patrimonio apenas creció en 4.628. Hay una cuenta importante de otro resultado integral que creció de esta manera un poco, no es proporcionada, pero un poco importante. Y también tenemos el tema de las obligaciones financieras que están descalzando. Entonces eso puede generar bastante estrés de caja en esta compañía en el muy corto plazo. Entonces metámonos al último bloque del video donde vamos a analizar la rentabilidad y el costo de las decisiones de financiación de esta empresa. ¿Listo? Entonces lo primero que uno ve que es bastante preocupante es que el costo financiero creció casi el doble que la utilidad operacional de esta empresa. Y eso a todas luces, digamos, dificulta la cobertura de intereses, que es una de las cosas que ven las entidades financieras más a menudo. Entonces lo primero es, los costos financieros pasaron de $59.000 a $96.000, crecieron casi 62%. Y el resultado operacional creció en 53% de $152.000 a $232.000. Más o menos la utilidad operacional creció en 80.000 y los costos financieros crecieron en 37.000. O sea que parte de esa mejora operativa se la comieron los costos financieros, ¿se fijan? Entonces ahí hay que prestar atención. ¿Por qué está sucediendo eso y cómo puedo recomponer la situación? Ahí tengo un deterioro, digamos. El margen neto se deterioró levemente, pese a que la utilidad en pesos creció. Entonces, vean, el margen neto en el 2024 era del 5% más o menos, y en el 2025 del 4.7%, o sea, se deterioró unos puntos. Pero cuando uno ve las ventas de esta compañía crecieron en 22%. Cuando uno ve la utilidad neta solo creció en casi 15%. Entonces ahí hubo un detrimento, digamos, si se quiere, pero se explica es por el costo financiero que acabamos de mencionar. Entonces, fíjense ustedes, algo que hago muy bien operativamente, de pronto mi estructura financiera no es la mejor y se me está comiendo parte de ese crecimiento. El buen manejo de cuentas por cobrar comercial, eso es una cosa positiva. Las cuentas por cobrar comerciales corrientes bajaron levemente, es decir, financié un poco menos a mis clientes, si se quiere, y eso mejora un poco la liquidez de la compañía también. Y el crecimiento de las ventas fue del 22% y decrecieron las cuentas comerciales por cobrar. Es un punto muy positivo en la financiación y en el flujo de la compañía. El uso moderado de cuentas por cobrar a partes relacionadas. Entonces también es visible, pero fue moderado. Esas cuentas por cobrar a partes relacionadas que fueron 3.894 en el corto plazo. Y también hubo un tema de activos intangibles y plusvalías que aportaron. Entonces, fíjense ustedes que ese uso de activos, digamos, o de recursos en activos que no tienen que ver con la operación directa de la compañía, pues hay que revisarlos también en detalle. Hay una liberación parcial de provisiones laborales y otras provisiones como uso de fondos. Y esto sí es un uso puro y duro de fondos, es decir, cash. Se pagaron provisiones laborales o se pagaron otras provisiones, eso se utilizaron recursos también importantes de la compañía. Bien, finalmente vamos a la conclusión general del año. ¿Listo? Lo que les decía, aquí hay mucha letra, ¿sí? Muchos números, pero esto pues complementa lo que hicimos anteriormente, pero esto es lo que uno tiene que hacer como un analista financiero, un gerente general o un gerente financiero de una compañía, entender los números fríos no dicen nada. Lo importante es esto, esta es la almendra del problema. Entonces aquí podemos decir que la estructura de financiamiento de 2025 privilegió fuentes de corto plazo y entre esas fuentes de corto plazo pues los proveedores, que fue una buena decisión, para financiar el uso predominantemente en el largo plazo. Entonces ahí ya tenemos un descalce. Eso es lo primero y más importante que uno tiene que ir a atacar, ir a resolver, ir a reestructurar. Y segundo, la política de dividendos, las distribuciones, fue una política bastante agresiva en medio de unos problemas de liquidez o de unos problemas que se avisoran de liquidez mejor de esta compañía que uno debería también reconsiderar, digamos, si yo soy el socio de la compañía. Entonces, eso, digamos, a grandes rasgos, que es un ejercicio de análisis de fuentes y usos de una compañía. Insisto, los invito a que vean mis otros videos que son con estos mismos estados financieros, que tengo razones financieras, tengo análisis horizontal y vertical y eso le da un panorama a uno mucho más amplio de cómo concluir este tipo de ejercicios. Muy bien, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Muchas gracias por verme. No olvides suscribirte, darle like y dejarme tus comentarios de qué otros temas quisieras ver. Hasta pronto.